Está presente la subsecretaria, por supuesto que les invitamos a que se incorpore a la mesa para que también pueda ayudar a clarificar inquietudes, preguntas que surjan del debate, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Bienvenida, subsecretaria. Bienvenida, subsecretaria. Y vamos a pedirle a cada expositor que use un máximo de, ¿cuánto? 15 minutos. 15 minutos para que tengamos también unos 10 o 15 minutos de poder abrir un debate, o sea, sería media hora más o menos por expositor. ¿Ya? Así que le damos la palabra a don Luis Mesina. Luis. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Vengo en representación de la Coordinadora Nacional Noma AFP, organización de hecho que representa a diferentes gremios de nuestro país, a organizaciones genuinas del mundo del trabajo, el Colegio de Profesores, la Asociación de Empleados Fiscales, ANEF, la gente vinculada a la salud, Confusan, FEDEPRUS, FEMPRUS, la gente del comercio, la gente del sistema financiero y un número considerable de trabajadores del mundo privado. En consecuencia, somos una organización de hecho, pero una organización absolutamente genuina. En esa condición queremos hacer presente nuestra posición respecto de lo que es el debate de la reforma previsional. Sin perjuicio de ello, me parece prudente, porque lo hemos debatido, señor presidente, y me parece relevante en dejarlo establecido acá. El debate sobre esta reforma previsional es quizás la reforma o la política pública más importante de los últimos 38 o 40 años. Y cuando decimos que es quizás la política pública más importante, porque acá está en juego fundamentalmente derechos fundamentales de las personas. Y es por eso que creemos que es relevante este debate. Insistimos, es quizás el debate más importante de política pública. Y por eso mismo queremos decirlo con el máximo respeto que nos parece, y lo queremos decir, insisto, con respeto, un despropósito que nuestros mandatarios, las AFP, por consiguiente, instituciones que tienen intereses en este debate, participen contrariando la voluntad de quienes somos los mandantes. Esta es la ironía más grande que se puede observar en un debate de política pública. Qué ironía, qué paradoja que quienes somos los mandantes de las administradoras de fondos de pensiones, por lo que pagamos una cantidad importante de recursos que han hecho que esta industria sea una de las industrias más millonarias del país, hoy día vengan también a exponer, contrariando la voluntad de los mandantes. Eso queremos dejarlo previamente establecido. Resulta incluso, y termino la digresión, señor presidente, resulta incluso hasta contradictorio que tratándose de una política pública, las sociedades anónimas y los representantes de la sociedad anónima vengan en la misma condición a exponer a esta comisión que las organizaciones genuinas. Porque, de paso hay que decirlo, los empresarios tienen sindicatos que vienen a exponer acá, el sindicato de la SOFOFA, de la Confederación de la Producción y el Comercio. Pero no parece razonable que en una política pública las sociedades anónimas debatan toda vez, y en particular cuando tienen intereses comprometidos. Entro en materia, señor presidente. Queremos contextualizar. A julio del 2019 las AFP y las compañías de seguro pagaron un total de 957.267 pensiones de vejez. Ellas, pensiones de edad y pensiones anticipadas. Las pensiones de vejez por edad fueron 731.073 y la mitad de ellas son menores a 133.000 pesos a datos del mes de julio de este año. Los que cotizaron entre 30 y 35 años, la mitad obtuvo una pensión inferior a 295.000 pesos. Este dato no es menor porque uno de los argumentos que se esgrime de manera permanente para señalar que las pensiones son bajas, lo que en cierta medida es efectivo, es que la densidad es baja. Pero en este particular caso, las personas que lograron cotizar entre 30 y 35 años, la mitad obtuvo pensión inferior a los 295.000 pesos, es decir, por debajo del ingreso mínimo. 11.532 personas se pensionaron en julio y el 50% obtuvo una pensión autofinanciada, es decir, el ahorro que logró acumular durante su vida activa, más la rentabilidad que le generaron las AFP,
menor a 48.000 pesos. Y en el caso de las mujeres, se registran en el mismo mes 6.924 pensiones y la mitad de ellas pudo autofinanciar una pensión menor a 27.000 pesos. Estos son datos irrefutables, son datos de la Superintendencia de Pensiones, que pueden perfectamente ustedes corroborar. Y dice relación justamente con la densidad actual que tienen los trabajadores afiliados. 5.700.000 personas son más o menos las que estamos cotizando, de un total de 10 millones de personas. Siempre es tremendamente relevante preguntarse por qué casi 4,5 millones de personas no cotizan. Bueno, no cotizan un porcentaje importante porque más de 1 millón de personas, los empleadores en este país le descuentan la cotización, la declaran y no la pagan. Y es importante porque estamos en una comisión importante de un poder del Estado. Hay más de 1 millón de juicios de las AFP contra empresarios que han cometido esta práctica que es absolutamente espuria, de la cual los trabajadores, las trabajadoras no tienen absolutamente ninguna responsabilidad. Otro sector que no contribuye es porque ha perdido el empleo informal y en consecuencia no sigue pagando. Bueno, 5.700.000 personas aproximadamente estamos pagando, estamos cotizando, que son casi la mayoría de los que está acá presentes, es decir, los que estamos en el pilar contributivo. La densidad, ya lo dijo el ministro de Hacienda la semana antepasada, lo reiteró el ministro del Trabajo, la densidad para los hombres está en 17,9 años, las mujeres en 12,7 años. La tasa de reemplazo, que aquí es tremendamente importante, viene cayendo fuertemente de un 41% a un 27,2%. Nosotros tuvimos la preocupación de analizar detenida y rigurosamente la presentación del ministro de Hacienda la semana antepasada acá, del ministro del Trabajo, de la subsecretaria, de las consultas que hicieron todos los diputados, y recuerdo, porque creo que es relevante reiterarlo, las preguntas del diputado Monsalve, que desgraciadamente no está presente, que en 4 oportunidades le preguntó al ministro de Hacienda cuáles eran los fundamentos técnicos que explicaban que esta propuesta tuviera un 4% de incremento de las contribuciones y no un 2, no un 5, no un 7. Nunca pudo responder el ministro de Hacienda. Se comprometieron a presentar un informe detallado, minucioso respecto a esta pregunta, que 4 veces formuló el diputado Monsalve. De igual forma, el diputado Aut preguntó en más de una ocasión respecto de la baja en la tasa de rentabilidad, cuyas consecuencias son francamente espeluznantes si uno observa cuál es la perspectiva a partir de estos datos que son objetivos. Esta lámina es a diciembre del 2018. Si los datos presentados en la propuesta anterior son escalofriantes, bueno, miremos estos datos. El 61,5% de los actuales cotizantes, es decir, de los 10 millones, tiene menos de 20 millones de pesos en sus cuentas de ahorro individual. El 83,9% de los actuales afiliados tiene menos de 50 millones de pesos. Es decir, de cada 100 personas, 83, digámoslo claramente, 84 personas van a aspirar como máximo a una pensión por debajo del salario mínimo. Y más de la mitad bajo la línea de pobreza. Estos datos son irrefutables. Irrefutables. La pregunta con sentido es si un debate público sobre una materia tan importante como es la seguridad social merece discutirse desde una perspectiva absolutamente técnica y no tomar en consideración los hechos objetivos, que son irrefutables, insisto, irrebatibles, porque esos datos no son inventados por la coordinadora No Más AFP. Y déjenme decirle, con el máximo respeto, señor presidente, la gente que está acá somos parte de un sector económico que no somos justamente los sectores más pobres, somos representantes de los sectores que suelen denominarse la famosa clase media o los sectores medios. El 5,6% en esa tabla tiene más de 100 millones de pesos. El 5,6% tiene más de 100 millones de pesos. ¿Quiénes son? Trabajadores del sistema financiero que han trabajado más de 30 años, con rentas por sobre 1,5 millones de pesos, trabajadores de la alta minería, funcionarios públicos que llevan 35 años de trabajo en cargos importantes en el aparato público y que una vez que se pensionan con más de 100 millones de ahorro en su cuenta individual, la gente podría pensar que este número de personas es privilegiada.
Pues bien, tenemos casos concretos en que muchos trabajadores con 130, 140 millones han logrado acceder a una pensión cercana a los 670.000 pesos el primer año por retiro programado, y al cabo de 5 años, que esto es relevante para el debate que se está haciendo acá, al cabo de 5 años esa pensión se ha reducido en 1/3, pero al cabo de 10 años, y Caple, que hizo una investigación respecto del análisis del comportamiento del retiro programado, determinó y concluyó que a los 10 años, una persona con una pensión cercana a los 670.000 pesos, a los 10 años, es decir, cuando tiene 75 años de edad, por lo tanto más propenso a la enfermedad, su pensión se ha reducido a la mitad. Es decir, su pensión ha caído casi al nivel del salario mínimo. De eso estamos hablando. Esos datos son irrefutables, insisto, señor presidente, de manera tal que podamos tenerlos presentes para el debate. Entonces la pregunta, con sentido, es: ¿el debate sobre esta política pública tan importante se hace sobre la base de tecnicismo, sobre la base de expositores que vienen generalmente a las comisiones del Congreso, y tenemos la absoluta legitimidad para plantearlo, con paradigmas que reproducen la cautela de este discurso construido sobre sofismas, que el ahorro es lo fundamental, en circunstancias que el ahorro, lo sabemos perfectamente todos, es la cantidad de ingresos que tiene la nación y que particularmente no destina al consumo, los destina justamente para el financiamiento de la inversión? Entonces hay una suerte en el debate, una suerte de desdén con el que se ha tratado generalmente a la sociedad chilena. Entonces este debate está circunscrito a los técnicos, a los especialistas, a los expertos que deambulan en los canales de televisión y que de expertos, francamente, lo decimos con mucho respeto, no tienen absolutamente nada, porque los expertos en seguridad social fundamentalmente no están presentes en el debate público de estos grandes temas. Pues bien, el actual proyecto plantea en el pilar no contributivo que son 587.000 personas beneficiadas por pensiones de vejez e invalidez. La pensión básica solidaria, la PBS, mejorará en un 10%, es decir, un poquito más de 1/3 del valor del ingreso mínimo actual. Y los siguientes aumentos escalonados por rango etario alcanzan un aumento de 153.000 pesos después de los 80 años y 164.000 pesos después de los 85 años. La pregunta es: ¿quiénes llegarán a beneficiarse? Y me tomo las palabras del diputado Patricio Melero la semana pasada cuando señalaba a propósito de este debate que justamente esta propuesta es absolutamente regresiva. Y usted lo decía, diputado, porque favorece justamente a los sectores más ricos del país, porque los sectores más ricos son los que viven más años. Y no hay que traer evidencia científica. Aquí hay médicos en esta comisión y aquí tenemos mucha gente vinculada a la salud para demostrar que justamente los sectores más postergados, los sectores más pobres del país, con mucha más dificultad llegan a acceder a este nivel de edad. En consecuencia, esta propuesta tiene un sesgo absolutamente regresivo, favorece a los sectores de mayores ingresos, como es, lamentablemente, dejar pendiente esta lógica de los sectores medios. En el pilar contributivo, el aumento de un 4% gradual en 8 años se cumpliría el año 2028 si esta propuesta se aprueba este año. De ahí hay que contar 40 años más o menos para ver los efectos de este mayor incremento. Es decir, estamos hablando del año 2068. La pregunta, vuelvo a formularla, la pregunta es: ¿mejorarán las pensiones? Cuando el diputado, señor presidente, cuando el diputado Monsalve le preguntaba al ministro de Hacienda si con este 4% se podría, y se le reiteró esta pregunta al ministro del Trabajo al día siguiente, si con este 4%, es decir, con un 40% de mayor contribución, ¿las pensiones mejorarían en un 40%? Se preguntó reiteradamente. Nunca se pudo responder. Y no se puede responder esa pregunta, y que afortunadamente está acá la subsecretaria, no se puede responder por una razón muy sencilla. Porque la rentabilidad de los ahorros provisionales está cayendo fuertemente. Y esto lo han dicho sostenidamente, repetidamente, todos los técnicos, entre ellos el exministro Rodrigo Valdés, que un punto menos de rentabilidad en un periodo largo, 25 años, dice él, nosotros decimos 30,
un punto menos en 30 años de rentabilidad implica un 20% menos de pensión. Pues bien, las pensiones, miremos la tabla, la rentabilidad real deflactada por UF, tomamos el fondo C, está cayendo brutalmente. Especialistas internacionales, no quiero referirme a especialistas de nuestro país, especialistas de toda índole señalan claramente que la rentabilidad va a seguir cayendo de los fondos de pensiones por una razón incluso hasta sencilla. Las economías reales a nivel mundial están creciendo en torno al 3%. Y si la economía real crece alrededor o en torno al 3%, hay que pensar cómo es posible que el capital, entendido el capital como la expresión monetaria de fuerza de trabajo acumulada, puede generar en algún mercado internacional mayor rentabilidad que la economía real, salvo en periodos donde el capital logra capturar rentabilidad en mercados, paraísos fiscales, industrias de dudosa legitimidad, industria armamentista, narcotráfico, trata de blancas, etcétera. Pero como estamos hablando de recursos previsionales, estamos diciendo claramente que el capital como expresión monetaria del ahorro que tenemos los trabajadores tiene que buscar ser invertida con el propósito de lograr la mayor rentabilidad, el mayor retorno al capital. Bueno, los retornos están en torno al 3,5%. Es decir, con el mejor de las voluntades podríamos decir que está cercano al 4%, es decir, 4 puntos menos. Si un punto menor de rentabilidad genera un 20% menos de rentabilidad, entonces 4 puntos menos de rentabilidad va a generar un 80% menos de rentabilidad o menos de pensión. Lo que significaría que tendríamos que tener una contribución cercana al 16%, ahora al 16%, para poder suplir en parte la baja de rentabilidad y proyectar pensiones en un periodo de mediano plazo igual a las pensiones que se están obteniendo hoy día. Nosotros trabajamos, y aquí, por eso decía que es muy importante que esté la subsecretaria, porque efectivamente, como dijo ella en la reunión anterior, tuvimos 4 reuniones con la subsecretaría analizando la propuesta de la coordinadora Noma AFP. Y la subsecretaría nos señaló que en los próximos años va a desaparecer el pilar no contributivo, lo que significaba hacer un ajuste importante de nuestra propuesta. Y trabajamos sobre un documento oficial de la Superintendencia de Pensiones, el documento número 61 de julio del año 2018, y trabajamos con el Fondo C. Las proyecciones, y por eso es re importante, y quizás me anticipo con esto que voy a comentar aquí a la pregunta que formularon los diputados con tanta insistencia al ministro de Hacienda, respecto a que señalara claramente cuáles fueron las proyecciones sobre las que se construyó la propuesta de mejoramiento del 4%. Porque nosotros no podríamos aguantar los trabajadores y las trabajadoras chilenas que después de 38 años, en donde un sistema está absolutamente fracasado, el sistema de las cuentas individuales ha fracasado rotundamente, nos vengan a decir que hay que esperar 40 años más, es decir, casi 80 años para observar que un sistema absolutamente fracasado puede brindarnos a nosotros pensiones dignas. Pues bien, este cuadro que tienen ustedes a la vista se hizo justamente con las proyecciones que presenta la superintendencia y plantea 3 hipótesis de rentabilidad, como se ve ahí. La pesimista un 3,03%, el promedio, la central, que es como la mediana, 4,15%, y la optimista un 5,28%. ¿Qué pasa con esas pensiones? Si se diese la lógica de la optimista, un 5,28% de rentabilidad promedio en los próximos 30 o 40 años, la óptima, necesitaríamos para mantener el mismo nivel de precariedad de las pensiones actuales un 16% de contribuciones, no un 14%. Si se da la óptima rentabilidad promedio. Lo invito a los diputados, señor presidente, a que estos datos lo observen en el documento 61 de la superintendencia, no son datos nuestros. Si se diera la situación intermedia, que la rentabilidad promedio fuera un 4,25%, se necesita en forma inmediata ahora subir a un 18% la contribución,
no un 14%, un 18%. ¿Pero para qué? Para mantener el mismo nivel de pensiones que tenemos, que son las que presenté en la primera lámina. No es para mejorar. Ahora, si se da la proyección negativa, la pesimista, de un 3,03%, el sistema está colapsado. ¿Cuánto se necesitaría para poder financiar las pensiones en el mismo porcentaje? Es decir, para obtener el mismo nivel de pensiones que estamos obteniendo hoy día, se necesitaría efectivamente un 23,5%. Entonces se nos dice que la propuesta de la coordinadora No Más AFP no tiene sustentabilidad financiera. Pues bien, los invitamos a que revisen la propuesta de la coordinadora No Más AFP. Los mismos datos de la superintendencia muestran la relación, la evolución de reserva-gasto, que es la expresión de la sostenibilidad o la sustentabilidad de nuestra propuesta. Y llegaríamos al año 2100, con un fondo que podría pagar pensiones 134,4 veces el monto de las pensiones, con una diferencia sustantiva, que nosotros en un plazo de 5 años, gradualmente, establecemos la pensión universal para el 100% de los trabajadores chilenos, rompiendo con el pilar solidario que solamente llega a un 60%, cuya pensión, cuyo monto sería de 301.000 pesos, igual al salario mínimo, y a partir de allí empiezan a aumentar las contribuciones, porque el sistema que planteamos es un sistema de beneficios definido con un fondo de reservas técnicas. No es y aprovecho de señalarlo, no es esta caricatura del sistema de reparto puro, que siempre se utiliza para descalificar o desacreditar, porque en realidad los sistemas de reparto todavía no han podido demostrar en qué parte del mundo los sistemas de reparto han quebrado. Los sistemas de reparto enfrentan dificultades como enfrentan todos los sistemas de previsión, pero qué más evidencia que la problemática más compleja la está enfrentando este sistema. En conclusión, lo que planteamos nosotros, señor presidente, es un sistema que se sustenta en 3 principios que son fundamentales de la seguridad social: la solidaridad, la universalidad, la suficiencia, entre otros. Y la suficiencia dice relación justamente con el monto de la pensión. Pretender mantener el actual sistema de cuentas individuales sobre un 4% que es absolutamente incierto, pero que hay un dato objetivo de la realidad que nos dice que las rentabilidades están cayendo. Y este sistema se funda además en 2 principios fundamentales: ahorro personal y rentabilidad. Y ocurre que el empleo formal, los datos son objetivos, y los dio a conocer hace poco el ministro del Trabajo. El empleo formal está cayendo producto de la incorporación tecnológica, producto de la revolución tecnológica. Hay un cambio fundamental en el mundo del trabajo. Y Chile es un país de servicio, un país que tiene una matriz productiva centrada fundamentalmente en el extractivismo, no destinando recursos fuertes para el desarrollo de aumentar valor al trabajo. Tiene que plantearse la reflexión respecto de las consecuencias que va a implicar en el corto plazo la incorporación tecnológica. Lo estamos viendo en la salud, lo estamos viendo en el sistema financiero: desplazamiento cada vez más grande de fuerza de trabajo, destrucción de empleo. Y eso genera un problema central: poco ahorro. La gente que no trabaja no puede ahorrar. Y en consecuencia, si no puede ahorrar y la rentabilidad está cayendo fuertemente, este sistema no tiene solución. Pedimos finalmente, señor presidente, respetuosamente a la Comisión, que apruebe lo inmediato las pensiones de la gente más pobre en nuestro país. Y la pensión básica solidaria puede perfectamente aprobarse si hay voluntad, y la discusión sobre el problema de fondo, un nuevo sistema de pensiones para Chile, se discuta con los actores reales y genuinos de nuestra sociedad. De lo contrario, al cabo de 1 año, 2 años más, este problema va a estar golpeando fuertemente a las instituciones del Estado. Y un Estado que renuncia a garantizar la seguridad social, entendiéndola como la garantía de prestaciones a las personas que son carentes de autovalerse por sí mismas, es un Estado que necesita y que requiere ser cuestionado. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros como coordinadora responsablemente en esta comisión, señor presidente. Bueno, muchas gracias a Luis Mesina con su exposición a nombre del movimiento No Más AFP, y damos espacio a las preguntas antes de pasar al próximo expositor. Diputado Jackson. Sí,
Muchas gracias, presidente. Además de saludar a la subsecretaria y a don Luis Mesina por su intermedio, solicitarle, presidente, si tendrán por ahí, porque tenemos un resumen, habemos algunos que conocemos la propuesta más en detalle porque la hemos visto en Internet, pero si es que tuvieran por casualidad la tabla de pagos para exponer, o sea, para poder explicarla un poco, porque quizás eso podría ser interesante ver cómo el flujo de ingresos que llega anualmente, y claro, se va gastando de alguna manera los fondos de reserva, pero lo que proponen es una tabla de pagos definida en función de los años de cotización y de esa manera ver también el cómo eso se sustenta en el tiempo, pasando de un fondo de reserva grande, bajando, pero también equilibrándolo por la menor carga también financiera en materia de pensiones actuales del ISP, etcétera. No sé si la tendrán por ahí para poder proyectarla. Ya, juntemos las preguntas, las observaciones. ¿Hay alguna otra pregunta, observación? ¿No? Ya. Diputado Monsalve. Ya estoy medio... Estaba pensando en... gracias, presidente. Reiterar los agradecimientos por la presentación a la coordinadora No Más AFP. A propósito de la presentación, yo quiero reiterar, presidente, la insistente petición que hemos hecho, porque cuando uno discute una reforma al sistema de pensiones, el Estado le está proponiendo a la sociedad ciertos estándares que por lo menos debería estar en condiciones de garantizar. Una de las preguntas que se ha hecho insistentemente tiene que ver con cuánto se pretende modificar la tasa de reemplazo, que es finalmente lo que le importa a las personas que cotizan, que tienen pensiones contributivas, es saber si esta reforma al sistema de pensiones va a modificar marginalmente o sustancialmente su tasa de reemplazo. Yo entiendo que los gobiernos se colocan una cierta meta, una cierta aspiración respecto a cómo van a modificar la tasa de reemplazo si es que quieren hacer una modificación relevante al sistema de pensiones. Y lo segundo que se le ha preguntado al Ejecutivo y al Ministro de Hacienda en particular tiene que ver con los supuestos que están detrás de la propuesta, del 4% de cotización adicional. Nosotros la pedimos, no sé si habrá llegado, presidente, pero yo quiero insistir. El ministro no le gustó mucho la petición, se resistió, finalmente dijo vamos a enviar los documentos que tenemos. Quisiera saber si es que el ministro de Hacienda ha hecho llegar a la Comisión de Hacienda los documentos, los estudios que sustentan por qué llegaron a la conclusión de que había que plantear un aumento de cotización de 4% y no era 3 o no era 8, en virtud que yo debo suponer que tienen que haber evaluado los impactos en el mercado financiero, en el mercado del trabajo, en el crecimiento económico, en el impacto en el monto de las pensiones. O sea, tiene que haber algún elemento, algún juicio a propósito de la insistente petición de la certeza y de la seriedad de la discusión para que el gobierno haya propuesto ese 4%. Entonces, como esta es una discusión relevante para el país, relevante para los trabajadores de Chile, lo razonable es que sea transparente. Y yo lo que le he planteado al ministro de Hacienda, que lo que le estoy pidiendo es lo que le puede exigir cualquier ciudadano de Chile, que es que pueda transparentar los estudios que sustentan su propuesta de aumento de cotización del 4% y qué impacto midió para finalmente llegar al 4%. Cuestión que, por lo que entiendo que la secretaria está ratificando, el ministro no ha hecho llegar. Entonces nos está pidiendo votar un proyecto de ley que afecta a millones de trabajadores sin entregarnos de manera transparente los antecedentes y los análisis que el Ministerio de Hacienda realizó para hacer su propuesta. Yo creo que eso es indispensable que el ministro lo entregue si es que él está pidiendo una discusión seria. En tercer lugar, presidente, uno de los temas que se cuestiona a la coordinadora No Más AFP tiene que ver con la sostenibilidad financiera de su propuesta. Yo creo que es lo que el diputado Jackson ha planteado. Ojalá pudiéramos tener una respuesta de ver cómo se sostiene financieramente en el largo plazo y qué impacto tiene sobre el monto de las pensiones, que respecto a este segundo punto se entregaron algunas luces. Y lo último es pedir la opinión de Luis Mesina respecto al proyecto de ley concreto que estamos discutiendo, porque en virtud de la conocida correlación de fuerza en los espacios donde se van a tomar las decisiones, que en la práctica son lo que queda de trámite en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, y conocemos la correlación de fuerza, la pregunta es
¿cómo percibe la coordinadora NOMA SFP eventualmente que en este proyecto de ley se pudieran incorporar dos elementos? Uno, de que finalmente, como este es un sistema que está basado en la capitalización individual y en la administración privada de los fondos de los trabajadores, ¿cómo percibe qué opinión tiene respecto a que la administración pública o la institución pública que se cree para administrar los fondos pueda y consideraría positivo que pudiera tener la administración directa de esos fondos y no la alternativa de licitación que hoy día propone el proyecto de ley? ¿Se consideraría como un avance, como algo positivo que sentaría las bases por lo menos de un sistema que pudiera modificarse cuando cambie la correlación de fuerza, el hecho de que la entidad pública pudiera administrar directamente? Y lo segundo, ¿cómo ve la creación de un fondo solidario? Porque se ha planteado por diversos sectores políticos y parlamentarios que sobre el 4% de cotización que va a las cuentas de capitalización individual, se aumente este porcentaje, algunos han dicho al 5, otros al 5,5, otros al 6%, bueno, pero que se aumente, pero que ese aumento en la cotización vaya a un fondo que permita la solidaridad intergeneracional e intrageneracional. Entonces, me gustaría saber qué opinión tiene respecto a la eventualidad de que esos dos cambios se produzcan en la tramitación del proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, diputado Monsalve. Bueno, yo quiero hacer una pregunta muy concreta. Obviamente usted, agradecer la presentación, nos ha planteado la importancia de aumentar la pensión básica solidaria, ¿ya? Y obviamente nos ha señalado que tendría que ser un monto mayor al 10% y también agregó que ustedes como movimiento estaban en contra de esta propuesta de, digamos, de tramos donde se aumenta, digamos, al aumentar la edad se aumenta también el porcentaje de reajuste. Entonces, si el movimiento NOMA SFP tiene algún cálculo, alguna propuesta, en el marco de lo que estamos legislando hoy día, ¿cuánto podría llegar a ser un aumento razonable en la pensión básica solidaria? Alguna vez con la gente de la Fundación Sol discutíamos la cifra de la línea de la pobreza, de los 160.000 pesos, y ahí se nos daban algunas cifras. Yo no sé si ustedes nos pueden entregar algún dato porque creo yo que es un aspecto bastante relevante. O sea, yo quiero agregar que aquí la cantidad de recursos que el Estado va a poner a pensiones con la propuesta del Gobierno es extremadamente alta. Probablemente ese impacto financiero se va a sentir no inmediatamente, porque hay una fórmula en la cual usan primero los ahorros de los cotizantes y los recursos fiscales se postergan en su colocación, pero son montos tremendamente significativos. Y uno se pregunta si toda esa plata puesta en el sistema de FP o en las pensiones al final va a disminuir en algo las brechas de desigualdades que hay entre las pensiones, porque el problema no es solo las pensiones bajas, también el problema es la brecha de desigualdad que hay entre una pensión y otra. Y desde ese punto de vista, el aumento de la pensión básica solidaria a mí me parece un tema de justicia social ineludible. Entonces, creo que tenemos que abrirnos a ver cifras respecto a cómo podemos mejorar sustantivamente la pensión básica solidaria, porque un 10% evidentemente queda muy por debajo de cualquiera de las líneas de medición que hoy día tenemos, ya sea de pobreza o salario mínimo. Eso podría yo agregar. Bueno, si no hay más preguntas, tiene la palabra Luis Mesina. Sí. Bueno, respecto a de la pregunta del diputado Giorgio Jackson, nosotros enviamos la propuesta completa. Entiendo que hubo un problema y esperábamos que la tuvieran en sus manos. La propuesta completa la enviamos. Y la propuesta completa creo que tiene dos sí, disculpe. Dicen que está en la carpeta, que la busque. ¿Sí? Sí, nomás. Ah, ok. Ah, bueno, dice que está en versión digital porque es muy extensa. Siga nomás. Bueno, la pregunta relevante es la que hace el diputado, bueno, y la hacen casi, porque es una pregunta que tiene mucho sentido. Pero creo que es importante dejarlo expresamente dicho acá. La sustentabilidad financiera no es un principio de la seguridad social. Nunca ha sido un principio. Los sistemas de seguridad social, los sistemas de previsión se construyen sobre la base de responder a una pregunta central: generar garantía a los estados de necesidad de la población. Ese es el primer foco en el cual se centra un determinado diseño de seguridad social o de política previsional. La sustentabilidad financiera ha sido incorporada en el último tiempo como un principio sacrosanto, especialmente por aquellos que sustentan las concepciones monetaristas. Es decir, antes de responder a una política pública
fundamentalmente de derechos fundamentales, lo primero que se pregunta, bueno, ¿hay plata o no hay plata? No, la pregunta que hay que hacerse, la gente se está muriendo, ¿en qué condiciones? Y ahí veamos cómo se generan los recursos. Sin perjuicio de lo que digo, nosotros nos preocupamos justamente de esta categoría, porque no en principio, la sustentabilidad financiera. Y construimos nuestra propuesta con supuestos macroeconómicos súper conservadores, que fue justamente la observación que nos hizo la subsecretaría, porque hicimos nuestra proyección sobre un rendimiento, un retorno permanente de aquí al año 2100 de un 2,5% de rentabilidad del fondo acumulado. Pues bien, la superintendencia nos observó esa tasa de rentabilidad y entonces nos fuimos al documento 61 de la Superintendencia de Pensiones y ajustamos nuestra propuesta. Y se da la paradoja, y por eso sería importante, interesante, señor presidente, que pudieran someter nuestra propuesta nuevamente a la Dirección de Presupuesto. Ocurre que al final del siglo llegamos a gastar nosotros un 7,21% del PIB. A final del siglo, es decir, estamos hablando de 80 años más. Y con alguna razón que nos resultó un poco compleja de entender, la subsecretaría nos planteaba que el año 2101 tendríamos problemas de flujos de capital para pagar las pensiones. 2101. Es decir, al movimiento social se nos pide tener respuesta para 81 años más y el gobierno y esta corporación no son capaces de respondernos a nosotros que somos los generadores del ahorro para resolver las pensiones ahora, no en 20 o 30 años más. Entonces, dicho eso, la propuesta está absolutamente, llegamos a gastar al final, insisto, del siglo 7,21 puntos del Producto Interno Bruto y es gradual el gasto público porque lo hicimos justamente gradual a propósito de la observación que nos hizo y está en nuestra propuesta. Lo segundo, respecto a la pregunta que formula el diputado acerca de qué opinión tenemos de que la administración pública, esta nueva entidad que se va a crear para administrar este 4%, no licite y administre directamente. Nosotros tenemos una gran preocupación sobre ese tema y lo queremos plantear también aquí aprovechando la pregunta. Tenemos legítimas dudas de que en una primera etapa un órgano público administrando un 4% en el mercado financiero mundial que ofrece muchas complejidades para alcanzar tasas internas de retorno importantes, puede hacer menos ineficaz, o puede ser, más ineficaz que las propias administradoras de fondos de pensiones. Y en consecuencia lo que termina ocurriendo en un plazo relativamente breve es que se convalide o se valide el sistema de administradoras de fondos de pensiones en detrimento de los organismos públicos. ¿Qué diría la gente? Si un órgano público logra tasas de rentabilidad menor que las AFP, dirían, lo público no sirve, pues. El Estado no sirve, si lo privado es lo que sirve. Craso error, porque sistemas fundados en organismos públicos como el sistema canadiense, el sistema sueco, el sistema alemán, logran rentabilidad y retornos mucho más altos que los que se han obtenido en nuestro país. Por lo tanto, no somos partidarios, diputado Monsalve. Respecto al Fondo Solidario, nosotros no tenemos opinión sobre ese particular porque estamos concentrados en el aspecto sustantivo. Y lo ligo inmediatamente con la pregunta del señor presidente, respecto a cuál consideramos nosotros deberá ser una pensión básica solidaria. Bueno, lo hemos dicho. Nosotros, nuestra aspiración, nuestra propuesta es llegar a la pensión universal igual al salario mínimo. Es decir, que supere la línea de la pobreza de todas formas. Y una de las tareas inmediatas que debiera proponerse justamente esta corporación es tratar de resolver ese tema de forma tal que a lo menos nos aproximemos a cumplir con un principio que es fundamental en la seguridad social, que es la suficiencia de las prestaciones, cosa que no se logra. Y por último quisiera señalar lo siguiente, un tema que me parece relevante. Los trabajadores somos los generadores de este gigantesco ahorro que hoy día, sumado al ahorro total del fondo, más lo que tienen las compañías de seguro y más el fondo de reserva de pensiones que está en el exterior, tenemos un monto equivalente al PIB. Somos los generadores de ese gigantesco ahorro que tiene el país. No quiero usar la palabra propietarios, porque eso está hoy día en interdicción, está en pugna. Somos los generadores de ese recurso.
gigantesco. Y en consecuencia creo que tenemos el absoluto y legítimo derecho a plantear qué es lo que queremos. No queremos expropiación de los ahorros previsionales. No queremos expropiación. Lo que nuestra propuesta hace es que reconoce el ahorro de cada uno de los trabajadores, como reconocen los sistemas, las famosas cuentas nocionales, que son un reconocimiento contable del ahorro que usted tiene. Y al momento que usted se pensiona, se le reconoce ese valor ahorrado, indexado a valor presente, y el sistema le complementa con el ahorro gigantesco que hemos ido generando a lo largo de los años para hacer frente al final del siglo en 134 veces para pagar las pensiones, que son infinitamente mejores que las que se pagan hoy día. Bueno, agradecemos a Luis Mesina la exposición que ha hecho.